Hola, llegó tu espacio esperado AO Podcast, donde conocerás el fascinante mundo de la salud articular. Soy Arinson Abel Ortiz, cirujano ortopeda con alta especialidad en traumatología del deporte, medicina deportiva y conservación de tu salud articular. Acá te voy a orientar, educar y acompañar antes, durante y después de una lesión. Pero no esperes tener una lesión. Tendremos la responsabilidad de difundir por este espacio cómo prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar todo tipo de lesión del aparato locomotor. Y me acompañará un gran equipo profesional comprendido por médicos, deportistas, entrenadores y demás personalidades afines a la ortopedia. Este es tu AO Podcast. Hola a ese público que siempre se mantiene en sintonía con este AO Podcast. Arinson Ortiz, Artro Ortiz, tu médico traumatólogo del deporte. Y en el día de hoy, como siempre, tenemos un plato fuerte, una querida amiga, colega de trabajo y una profesional que ha dado a luz esta ciudad de La Vega, culta, olímpica y carnavalesca. Una hermosura en el día de hoy y una profesional que la verdad que siempre atiende al llamado para que estos jóvenes, adultos y ya mayores que se mantienen en sintonía con nosotros para poderse nutrir de lo que es la información en relación a tu salud articular. Y en esta ocasión nos vamos a referir a alguien que se encarga, que con sus manos lleva salud a tus pies. ¡Wow! Marlenis Peralta, ¿cómo está todo? Pero mira, me encanta esa introducción. Creo que voy a utilizar eso como un A la eslogan. altura. Yo siempre sigo sus redes. Ay, esa me contó sus manos. Sí, excelente. Mira, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad, pues, de dirigirme a ese público que ya tienes y poder informar un poquito acerca, sobre todo, de esta especialidad que es tan poco conocida en República Dominicana. La podología o la salud de tus pies. Presentar a Marlenis Peralta es llover sobre mojado porque es una joven conocida aquí en esta ciudad de La Vega. Pero no está de más que ella haga su autobiografía para que ustedes siempre sepan de quién estamos hablando. En este caso, bien, pues como ya dijo el doctor, mi nombre es Marlenis Peralta. Soy egresada de medicina de UCATESIM. Y pues hice mi especialidad médica en podiatría, la realicé en la Ciudad de México, en Monterrey específicamente. Hemos realizado máster en podología deportiva y hemos realizado en Argentina ya varios máster en cirugía de mínima invasión, es decir, cirugía percutánea, todo a nivel de pie y tobillo. Bueno, qué bien. Che, allá en Argentina. Marleni, siempre hago esta pregunta. ¿Por qué decidiste ser médico? Una profesión tan sacrificada. Mira, se va a ver muy cliché, pero sí, desde que tengo muy corta edad, me ha gustado el mundo de la medicina y viví una experiencia que fue la que me marcó el hecho de yo querer decidir estudiar medicina. Fue que mi abuelo paterno murió de un cáncer y yo solamente me cuestionaba y decía, Dios mío, pero tiene que haber una cura para eso. Porque lo único que me decían, que eso no tiene cura, mi hija, eso no tiene cura. Entonces yo decía, bueno, tienes que existir una cura para eso. Así que yo, cuando sea grande, voy a estudiar medicina y voy a descubrir la cura del cáncer. No, es una premisa, porque a todo el que yo le he preguntado me dijo que era para hacerse rico. Tienes una alta especialidad en lo que es la salud de los pies, podiatría. ¿A qué se refiere y de dónde nace esa inquietud para traer esa salud a este pueblo de La Vega y sé que también del todo el país? Mira, la podiatría es una especialidad médica que tiene como objetivo el estudio, diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades, todas las patologías que estén relacionadas con el pie y tobillo, ya sean tratamientos conservadores como tratamientos quirúrgicos. Me nace la idea porque tengo un tío político, es podólogo, él es el doctor Miguel Ortiz, él radica en Santo Domingo, del Instituto de Podología Dominicano.
Y pues desde que tengo muy corta edad conozco la especialidad, a pesar de que es una especialidad muy poca conocida, como dije al principio, en República Dominicana. Y me llama la atención el hecho de que nosotros, básicamente todo lo que hacemos, pararnos de nuestra cama, utilizamos los pies. Claro que Y sí. resulta que los pies es la parte del cuerpo más olvidada por nosotros. Entonces dije, bueno, tengo una meta. Mi meta es estudiar esa especialidad y darle a conocer y educar a la población dominicana la importancia que es el cuidado de los pies y que sí existe un especialista dirigido a todo el cuidado de los pies y el tratamiento, por cierto. Así es, en esta profesión de la traumatología y la ortopedia que nos hemos ido especializando, así como lo he ido mencionando, ya hay un especialista en el cuello, hay un especialista del tórax, hay un especialista de hombro, de codo, De mano. De mano, y fíjese que bien ahora, del pie y del tobillo. Realmente uno casi no se lo pregunta, pero ¿qué es el pie? Porque muchas veces cuando nos llegan a consulta, que me duele el pie, pero señalan la pierna o señalan la rodilla. O sea, ¿de dónde a dónde? Vamos a explicarle a la gente. Es el tobillo y el pie, que más o menos, para que entiendan. Mira, el pie es la base. Bien, luego del pie hacia arriba, si empezamos a mencionar, va el tobillo y luego van las piernas. Correcto. Entonces, el pie es el soporte. El pie es el que está compuesto por más de 26 huesos y tiene un sinfín de ligamentos, de músculos, de tendones que hacen que haya un movimiento a nivel del tobillo y a nivel del propio pie. Entonces, básicamente, hay una gran diferencia porque la gente dice pierna y dice pie y señala lo mismo y no. Sabemos ya que los pies es la base, luego de los pies entonces viene el tobillo y luego vienen las piernas o los miembros inferiores como nosotros regularmente le nombramos. Claro, así es. ¿Y cómo fue tu experiencia que tú nos puedes traer acá a la Ciudad de México y también a la ciudad de o sea, México y Argentina? ¿Cómo hiciste los enlaces y decidiste ir allá a especializarte más? El enlace donde yo estudié fue el Colegio de Podiatría de Monterrey, se llama así, y fue a través, como ya mencioné, del doctor Miguel Ortiz. Tuvimos la conexión, nos refirieron allá porque es una de las mejores escuelas en México, ya que aquí pues no tenemos la dicha de tener una plaza o de tener un colegio especializado para uno graduarse de esta especialidad. Y pues decidimos ir a México. Me gustó muchísimo. Allá la especialidad es muy conocida, allá eso es muy normal. Allá es como que hablemos de un ortopedia, por ejemplo. Es bastante normal allá. Y una de las cosas que más me gustó, que no tiene que ver nada con medicina, es la calidad de las personas. O sea, me gustó la calidad de la persona. Es una cultura totalmente diferente, la comida es diferente, pero me gustó la experiencia. Cuando uno va a tu consulta, Marlenis, el motivo que más frecuente son hombres, son mujeres, niños, niñas, adultos mayores, trabajadores. ¿Qué yo voy a encontrar allá cuando decido ir a una consulta? ¿Cuáles son los motivos principalmente? Mira, nosotros recibimos niños hasta de 3 meses. De 3 meses, Okay. Y adultos mayores sin edad alguna específica. Una de las cosas que más nosotros recibimos allá, que los pacientes regularmente van, es por talargias, es por dolores a nivel del pie y a nivel del tobillo. Regularmente, en su mayoría, las personas van más por dolor, pero una de las cosas que regularmente lo que vemos ahora ahí en pantalla, es el lugar no son y fáciles. la área específica donde la gente tiende a señalar que tiene más dolor, y es básicamente por una fascitis o por un espolón calcáneo óseo, que creo que mucha gente conoce ese término. Y regularmente en su mayoría nosotros recibimos los pacientes más por talargia o por algunos procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo te voy a hablar de uno lo más sencillo, que es la onicocriptosis, que son las famosas uñas encarnadas. Recibimos mucho paciente por biomecánica de pisada, es decir, porque tenga un pie plano, porque tenga un pie que tenga demasiado puente o porque tenga una pronación, una supinación, esos pacientes que son en valgo, que se le juntan las rodillas. Recibimos pacientes por mucho neuroma de muerto, que son los dolores que le dan a los pacientes en el antepié, sobre todo a las mujeres cuando utilizan unos tacones bastante altos, que tienden a tener dolor aquí en esta área.
Es decir, que todo lo que esté relacionado con el pie, recibimos muchos pacientes. También recibimos pacientes diabéticos, esos pacientes que necesitan un tratamiento para evitar una úlcera, quizás una úlcera por presión. Recibimos todos los tipos de pacientes que estén relacionados con problemas de los pies. Correcto. O sea, lo más frecuente es que le duele el pie. La doctora está mencionando talargia, o sea, alguna parte en el pie que es donde uno apoya, cuando empieza la marcha, que es el talón, y usted le agrega algia, es el dolor del talón, así como la cefalea o cefalalgia, dolor de la cabeza, omalgia, dolor del hombro, eso tiene todas sus especificaciones. Principalmente me llegan a la consulta, yo como ortopeda, muchos dolores en el pie. Y usted mencionó algo muy frecuente, que es la fascitis, o como la inflamación de la planta de la fascia del pie. Eso es muy frecuente, ¿verdad? Entonces, hombres, motivo de consulta, ¿por qué un hombre va a tu consulta? Porque se entendería que como las mujeres son las que utilizan más los tacones, o usan el pie para bailar, las bailarinas, o usan un calzado más apretado. Sí, tú sabes que un hombre, ¿por qué iría? ¿A qué ha ido a tu consulta? En la mujer es más común recibir la metatarsalgia, es decir, por ejemplo, un neuroma de Morton que se da en el antepié. Bien, en los hombres también es bastante frecuente recibir fascitis plantar, pero la mayoría de los pacientes siempre van por un problema a nivel de las uñas o por un problema de pisada. Van regularmente también por un problema a nivel de los dedos, porque los dedos han cambiado la forma, han cambiado la morfología y siempre se preguntan, pero ¿por qué me está pasando esto? Y regularmente los pacientes hombres también van más por dolores a nivel de la espalda. Que han sido atendidos anteriormente, le dan muchas medicaciones, pero el dolor continúa. Entonces, lo que hacen sus médicos cabecera, me los refieren para ver si su problema a nivel de la espalda, sobre todo lumbosacro, donde hay mucho más dolor, tiene que ver con los pies. Porque en muchas ocasiones cuando los pacientes tienen dolor a nivel lumbosacro, que no estamos hablando de una hernia o cualquier otra, una escoliosis o cualquier otra patología, hay que buscar una causa mucho más allá, que regularmente y en su mayoría resulta que esos pacientes tienen un problema biomecánico y eso hace que sus miembros inferiores tengan una dismetría, es decir, uno esté un poquito más elevado que otro, y eso le produce un resentimiento a nivel de la columna, sobre todo a nivel de la parte muscular, y le produce mucho dolor. Entonces uno corrige la biomecánica, uno corrige la pisada, e inmediatamente el paciente siente un mejor a nivel lumbosacro. Eso es muy importante. A ese público que nos estaba viendo y escuchando, realmente, por la creación de Papá Dios, que somos perfectos, pero muchas veces uno quizá puede venir con un ojo más grande que otro. Hay un pectoral que es más grande que otro. Asimismo, la doctora acaba de explicar que un miembro inferior puede ser más largo que otro. Y por ende hay un desequilibrio y la columna, entonces para estabilizarse aparece ese dolor. ¿Qué hay en relación a los deportistas que usan los pies? ¿Qué es lo más frecuente que se puede encontrar en estas lesiones? ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Qué tú nos recomiendas? Mira, me llama mucho la atención, y siempre lo digo en las entrevistas, que a los deportistas siempre se les hace una evaluación cardiovascular. Siempre hay una evaluación cardiovascular. Siempre, así es. Pero nunca vemos que hay una evaluación podiátrica o podológica. Entonces, la mayoría de los deportes que utilizamos en su mayoría son los pies. Por ejemplo, hablemos de un corredor de maratón. Al final utilizan los pies. No, aquí tenemos, escúchame, doctora, un cafecito aquí. ¿Cuál es el que está amargo? Y ese es el de la doctora. Que la doctora no cree en médicos. No sé, se lo dijo usted. Que no beben café dulce. Wow, pero muy bonito. Sí, ese le llegará su regalo. Está fija aquí. Ah, ok. Lo voy a esperar, ¿eh? Trabajamos en el mismo lugar. Estábamos con los deportistas que no hay un deporte, hasta para jugar el dominó se usan los pies para tocarse y hacer señas. O sea que para todo se utilizan los pies. O sea, es muy importante. Sí, entonces... Se hacen las evaluaciones, la prevención de todo
Pero como dice mi frase, usted no tiene que esperar a tener una lesión. Vaya y Exacto. consúltese para saber si sus pies tienen alguna deformidad, o el crecimiento que debe de tener, como dice la doctora, si hay una desviación de la columna o sus rodillas se están juntando, separando. La base de usted estar de pie, dicho así la redundancia, son los pies. Sí, pero y no solo eso, sino, doctor, que los deportistas, si tienen un problema biomecánico, es decir, un problema de la pisada, para poner un ejemplo simple y nos entiendan, que usted tenga un pie plano y usted es deportista, usted rinde mucho menos. ¿Por qué? Porque al pisar incorrectamente, entonces la musculatura se tiene que forzar mucho más, rinde menos y te cansas mucho más rápido. Entonces ahí es donde vamos, si estamos pisando en un pie plano, haciendo un ejercicio con tanta intensidad y con tanto impacto, es normal y más sencillo y es más fácil o más propenso a que tú tengas una lesión. Entonces es mejor agregar a nuestras evaluaciones normales preventivas, agregar evaluación podiátrica para verificar si yo estoy pisando de forma correcta, así yo puedo rendir mucho más y aumenta la probabilidad de no tener una lesión de deportista. Eso es correcto. En la medida que un niño o una niña se va desarrollando, lo común es que de manera mensual, trimestral, se lo evalúe un pediatra. Pero ¿qué pasa? Que hay otras especialidades que se enfocan en pediatría, como existe la ortopedia pediátrica, es decir, para prevenir las deformidades del aparato locomotor, es decir, todos los huesos, músculos y tendones. Y como estamos ahora en esta explotación del conocimiento, de que ya cada articulación va a tener su médico, en este caso estamos contando con que debe de ser, me imagino que aquí en La Vega, uno o dos quizás, conozco un médico ortopeda, colega mío, pero que es ortopeda traumatólogo de pie y tobillo, que es muy diferente a la podiatría. Sí. O sea, no tenemos, por ejemplo, que ver con la estética. Doctora, hay una su consulta porque los pies se me ven feos, principalmente en las chicas. Eso es frecuente. ¿Eso qué usted le oferta? Mira, es muy frecuente. Con los pies que papá Dios nos dio, ¿qué hacemos? Es muy frecuente porque nosotros como mujeres nos encanta utilizar unos tacones que son traumáticos para el pie. Por ejemplo, yo tengo mucho tiempo de mi vida utilizando los famosos zapatos punta estrecha, que nos encantan a las mujeres, y al utilizarlo con tanto tiempo, lo que hacen es empezar a deformarnos los pies. ¿Cómo lo deforman? ¿Qué no producen? No producen los dedos en garra, el síndrome de dedos en garra o síndrome de martillo, que es que los deditos empiezan a ponerse como si fueran unas garras. Otra cosa que pasa muy frecuente son los juanetes, como lo conocemos en la calle, que son los halus valgus. El halus valgus, el juanete, eso que muchas veces el motivo de la consulta es que se le ve feo, que está desviado. Exactamente. Eso también lo podemos resolver con Eso usted. lo podemos resolver. Entonces, ¿cómo lo resolvemos nosotros como podiatras? Nosotros hoy día, antes, por ejemplo, para hacer un juanete, lo que pasaba es que yo tenía que hacerme la cirugía, es una cirugía abierta, hacerme esos 6 meses de reposo para luego hacerme el otro pie. Hoy día nosotros nos especializamos para hacer una cirugía de poca invasión, es decir, que nosotros podemos realizar un juanete por un pequeño orificio y podemos realizar los 2 pies al mismo tiempo. Correcto. Bien. ¿Eso Ahora lleva bien, anestesia o cómo? Sí, lleva una sedación del paciente y una anestesia localizada. Primero sedamos un poco al paciente y luego entonces colocamos una anestesia localizada y con unos equipos preparados para eso, hacemos una pequeña incisión y entonces eliminamos el juanete. Drenamos y cerramos y listo. Bien. Pero, o sea, regularmente en su mayoría las mujeres no lo hacen porque le producen dolor. A mí casi no me gusta operarlo cuando el paciente me dice, es por estética. Pero ya es una decisión siempre del paciente. Sin embargo, cuando sí produce dolor por roce, porque por ejemplo muchas veces le molesta el zapato porque le está rozando, ya en esas condiciones sí yo sugiero cirugía, sabiendo que existen 2 tipos de juanete, un juanete que es más flexible y un juanete que es rígido. Sí me gusta empezar primero con un tratamiento conservador siempre y cuando el juanete sea flexible. Si está rígido ya es de manera inmediata, directa, es una cirugía. Pero en su mayoría las mujeres se hacen este procedimiento más por estética. Correcto.
¿Y eso en dónde que la podemos encontrar, doctora? ¿En qué clínica o dónde trabaja? Bueno, ahora mismo estamos trabajando en INCORA, que es el Instituto de Cirugía Ortopédica y Rehabilitación Avanzada. Allá estamos miércoles y viernes, así que a través de mis redes sociales, Marlenis Peralta, pueden conseguirme, pueden hablarme y yo le puedo ayudar en lo que ustedes deseen. Ahí estamos también, Sí. calle Señoritas Villa, casi esquina Duarte, INCORA, que estamos ahí. Y podemos tener entonces para todo el pueblo vegano, que es culto olímpico, el carnavalesco, que quizá en los cultos no nos lesionaremos uno de los pies, pero para usted bailar, para usted caminar, para usted hacer cualquier ejercicio, necesitamos la salud de los pies. Eso es muy importante. Y contamos actualmente entonces con la doctora Marlenis Peralta, que pasaremos las redes sociales, sus contactos, para que ustedes puedan hacer su cita. Doctora, ¿cómo le ha ido con las ARS? ¿Usted coge seguro? Es la pregunta. ¿Ahí cogen seguro? Doctor. Sí, en INCORA cogen seguro. En INCORA y en la unidad de podiatría. ¿Cómo le ha ido ahí? Bueno, mira qué pasa. Te voy a explicar. En el país somos 5 podiatras. Óigame, válgame Dios, y tenemos uno en La Vega. Exacto. No, pero es una premisa. Entonces, para nosotros tener una sociedad, necesitamos aproximadamente de 15 a 20 podiatras. Entonces, eso ha hecho que para nosotros, como podiatra, coger seguro sea un poco más difícil. O sea, para usted estar en la red de que una ARS la tome en cuenta, tienen que ser más de ¿cuántos podiatras? 15 podiatras. 15 podiatras. Y solo habemos 5. Y en formación habrán unos cuantos. Sí, ya tenemos 4 en formación. Y algunos aspirantes pero esperemos que en algún momento podamos lograr por lo menos tener la cantidad exacta. Mientras tanto, hay que costearse tu salud de los pies. Eso es así. Bien, doctora, ¿alguna anécdota importante de algún paciente que le haya dicho, doctora? He ido a varios médicos, no me han resultado y gracias a Dios llegué aquí y pude resolver. Sí, se da en muchos casos. En muchos casos recibimos pacientes que hasta por patologías simples como la onicomicosis, que son los hongos en las uñas, correcto, en la planta del pie, en la parte interdigital, hasta con diagnósticos así más sencillos. Hemos recibido pacientes que se han tratado ya con varios especialistas y no le ha resultado. Otra cosa, por ejemplo, que sí recibo muchos pacientes es las madres preocupadas cuando ven que sus niños con 1 o 2 años no caminan de forma correcta, quieren tratarlo, pero usted como doctor sabe que todavía a los 3 años no hay un desarrollo musculoesquelético completo, por lo que si usted ve que su niño está caminando mal, con la piernecita un poco abierta, que está teniendo mucho desequilibrio cuando camina, no se preocupe si el niño todavía no tiene 3 años, porque todavía, como ya mencioné, a los 3 años hay un desarrollo musculoesquelético y por ende nosotros como podiatra nos gusta evaluar los pacientes luego de esa edad. Ahora bien, si es una condición como un equinovaro, obviamente ya es un procedimiento quirúrgico que se pueden corregir desde muy temprana edad, pero si es por un problema biomecánico de pisada, porque usted le vea la piernecita abierta, yo les recomiendo que espere todavía el desarrollo. Y luego de los 3 años, entonces sí le hacemos una evaluación podológica al niño, donde nosotros incluimos estudios como la pedigrafía, como la baropodometría, que es un estudio computarizado. Doctora, pero llévenos más suave. Yo que soy médico casi no la estoy entendiendo. Vamos a ver cómo le bajamos y le vamos aplatanando esos términos. Okay. El método diagnóstico que el médico utiliza principalmente es la evaluación. Es decir, eso no es por WhatsApp, ni por correo, ni por llamada. Usted tiene que irse a sentar allá. Entonces le hacemos una evaluación. Y luego nos vamos a apoyar de ciertos estudios de imágenes o de laboratorio. En este caso son gráficos que la doctora está mencionando, que ella tiene, los estaremos pasando por acá y en las redes la pueden ver, que contamos con unos equipos en su consultorio que no tienen prácticamente en la región, podemos decir. Es correcto. Es decir, para hacer un diagnóstico, es decir, en esa primera consulta, si queremos evitar una lesión, y la prevención es lo más importante, y estamos pregonando que lo importante es irse a evaluar y no esperar a tener una lesión, ¿qué es lo que incluye una primera consulta? Yo quiero llevar a mi hija, por ejemplo, no le veo nada en los pies, pero un por si acaso. Ok, obviamente primero hacemos un historial clínico,
Luego de la historia clínica le hacemos una evaluación física, donde hacemos ciertas medidas. Vemos al paciente caminar, lo vemos en estática, es decir, parado. Luego le hacemos entonces como una huella de su pisada, de sus pies. A eso le llamamos podometría. Bien, luego entonces hacemos un estudio computarizado, 3D. El estudio computarizado, nosotros colocamos al paciente en una plataforma. Esa plataforma tiene millones de sensores que va a leer la pisada del paciente, pero además la plataforma tiene unas cámaras alrededor que va creando una imagen 3D del pie y del tobillo del paciente. Entonces, luego que hacemos esa evaluación, tanto en dinámica, caminando el paciente encima de la plataforma, y en estática, parado, entonces ahí el estudio nos arroja ciertas informaciones, como por ejemplo la presión que está ejerciendo el paciente, en qué área del pie está ejerciendo mucha presión, cómo está su pie, si hay un problema a nivel de los huesos, a nivel de la deformidad, si tenemos un pie plano, si tenemos un pie con mucho puente, dónde hay mayor problema. Ahí el estudio me va indicando todas las condiciones que tiene el paciente en pie y tobillo. Ya entonces el mismo estudio, dependiendo si el paciente lo necesita o no, el mismo estudio me arroja uno de los tratamientos que se utilizan en su mayoría, que son el uso de plantillas, ortesis. Entonces el mismo estudio, en base a lo que vio del paciente luego del escáner, el estudio me dice, bueno, mira, esa paciente necesita este tipo de plantilla. Oh, pero qué interesante. Yo veo unas plantillas que se venden en la farmacia, que se la dan a uno sin receta médica, como si fuera una aspirina. Me duele la cabeza. Entonces, es decir, que hay un estudio para yo saber si mi pisada está normal y que necesito hasta el tipo de plantilla que voy a utilizar. Claro, porque no voy de acuerdo con las plantillas que venden en la farmacia porque son muy genéricas y todo el mundo tiene una pisada diferente. Es más, los pacientes, por ejemplo, usted, que yo le hago una evaluación ahora, su pie derecho no va a estar igual que el de izquierdo. Por ende, el pie derecho tenemos que tratarlo de forma diferente al pie izquierdo. Entonces, si compramos una plantilla genérica, no vamos a hacer la función correcta. Sin embargo, a las plantillas, a veces, después de ya hacerle una evaluación al paciente, y por clínica yo veo que el paciente está pronando, está gastando más el zapato en la parte interna, yo veo que ella entonces está ejerciendo mayor presión ahí, yo le agrego una pieza a esa plantilla. Sí, he visto eso, como que el calzado se gasta primero de un lado que de otro y no de la... ¿Eso es a qué se debe? Eso es por el tipo de pisada. O sea, yo les invito a todos ustedes que el zapato que usted use más, obviamente, lo mire y por ahí empiece a hacerse su diagnóstico. Si usted ve que hay un lado del zapato que está más desgastado que otro, creo que ya empezaron aquí. Sí. Entonces, ¿qué ando ahí? Si el zapato está más desgastado de un lado que de otro, entonces revísese que hay un problema biomecánico. Hay que corregirlo y si no tienen un dolor todavía, hay que evitarlo haciéndole su evaluación. Una entidad muy frecuente que se ve en mi profesión, que es las consecuencias del sobrepeso en la articulación de la cadera y de la rodilla. ¿Qué nos depara a nosotros el sobrepeso en los pies? Mira, el pie tiene la característica de que si está en una condición normal, no tiene el pie plano, no tiene el pie con mucho puente, no hay pronación, no hay supinación. Si está en una condición normal, el pie está preparado para aguantar mucho peso. Digamos un paciente que pese 250 libras. Si usted tiene un pie normal, si no hay problema biomecánico, eso no le va a afectar al pie. Ahora bien, si usted tiene un pie plano o un pie con mucho puente y pesa 250 libras, eso sí le va a afectar al pie. ¿Me entiende? Porque el pie tiene un triángulo que se llama el triángulo de Hemiculin, que dice cómo debe de caer mi peso, en el pie, siempre y cuando el pie esté en condiciones normales. O sea, que usted puede pesar 300 libras, pero si tiene su pie normal, eso no le va a afectar al pie. Ahora bien, a las articulaciones sí. Es más probable que afecte a las articulaciones, pero propiamente dicho, al pie no le afecta. Si está en condiciones normales. Pero lo ideal entonces no estar en ese sobrepeso. No, claro que no. Parte del manejo integral de bajar de peso es ir al gimnasio, hacer una actividad física, hacerte una evaluación cardiovascular, como mencionó la doctora, y tener tus pies sanos para que puedas marchar a tus objetivos. Siempre hay que tenerlo bien sano. El uso del esmalte. Eso daña las uñas, es importante, eso no tiene nada que ver. Lo primero que voy a decir, para que no me malinterpreten, se pueden pintar sus uñas. Bien,
claro. Ok. Ya estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces, sí, el esmalte emite un químico que daña, debilita, cambia la coloración de la uña. Ok. Regularmente, las jóvenes que me estén escuchando, las mujeres que me estén escuchando, cuando se quitan el esmalte, que se van a volver a pintar, se van a ver que regularmente la uña queda como blanca o queda amarilla. Entonces, eso significa que has durado demasiado tiempo con el esmalte. Entonces, yo lo que le digo a mis pacientes, ok, píntatela. Dura una semana con ella pintada, dura 2 semanas, pero cuando te retire el esmalte, no te la vuelvas a pintar, deja que descanse por una semana más. Entonces, vayas jugando así, ¿para qué? Para que la uña no se debiliten, para que la uña no cambien el color, no cambien la morfología, porque el tema es también que ocultamos los problemas de la uña con el esmalte. Ah, tengo un hongo. Me pinto las uñas y el hongo se olvida porque tengo las uñas pintadas. Entonces, ¿qué pasa? Que el hongo viene y comienza a pasarse a todas las demás uñas, empieza a pasarse a la planta del pie, empieza a pasarse a la parte interdigital y por ahí se agravan las cosas. Entonces, mi recomendación no es que no se pinten las uñas, es que por lo menos hagan un juego. Una semana me la pinto, una semana la dejo libres para que descansen, no se debiliten y no vengan esas complicaciones que trae el esmalte per se. Qué importantes esas informaciones que la doctora nos trae. El mal olor, doctora, de los pies, que principalmente en los hombres, eso cómo se da, cómo yo lo puedo prevenir, eso lo puedo resolver allá también. Claro que Eso es muy completo. Sí, conoce. sí, mandó a los hombres abajo ahí. En el sentido de que utilizamos más Zapatos cerrados. Y por más tiempo. Ok, mira, el mal olor, mucha gente cree que la sudoración o la bromohidrosis, ¿cómo se dice? El mal olor. Oh, es un término muy fino. ¿Cómo es? Bromohidrosis. Bromohidrosis. Sí. Muy bien. La bromohidrosis se da porque en el cuerpo nosotros tenemos bacterias o floras normales. Bien, por alguna razón, por algún factor, esas bacterias se activan en el pie y entonces empiezan el mal olor. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que pueden producirte la bromohidrosis, el mal olor? Lo primero es el tipo de calcetines que usa, de medias. Lo ideal es que toda persona debe utilizar medias de algodón, por lo menos en su mayoría. Porque la media de poliéster, por ejemplo, estimulan la sudoración y por ende también pueden estimular la bromohidrosis. Otra cosa son los tipos de zapatos. El zapato que usted usa diariamente, no, porque usted puede tener un zapato para salir un día, para una actividad, pero el zapato que usted usa en el día a día, el que usted dura 8, 9, 10 horas, tiene que ser un zapato que ventile. Tiene que ser un zapato en tela, un tenis en tela, que ventile. Bien, porque si usted tiene esa condición, usted tiene que ayudarse. La higiene es bastante importante. Usted tiene que tratar de por lo menos lavar los pies siempre 3 veces al día, no repetir las medias, aunque la use de algodón, no repetirlas. Y los zapatos también tienen que darle ventilación. Es decir, los zapatos cada cierto tiempo hay que lavarlos, hay que ponerlos en el sol, hay que desinfectarlos para que estas cosas no se agraven. ¿Entiendes? Entonces, eso es... ¿Este es uno en tela o como este? Sí, ese zapato aplica para hacer un zapato adecuado. Lo único que veo del calzado es que en la parte delantera no tiene suficiente plataforma. Aquí delante. Exactamente. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Lo ideal es que el zapato en su totalidad tenga una plataforma. ¿Por qué? Porque nosotros, si caminamos de forma incorrecta, porque tenemos un problema biomecánico, andar con un zapato que nada más tenga la suela, porque eso es básicamente nada más la suela, no nos ayuda. Eso agrava más el problema. Por ejemplo, sí, doctora, pero ¿cuáles son los zapatos adecuados? Yo sí te voy a decir cuáles no son los adecuados. Bien, por ejemplo, el zapato plano completamente, el flat, no es adecuado. Porque si yo te digo que el pie tiene un puente y tú lo pones el pie en un zapato flat, plana. Entonces el puente que tiene no va a tener donde sostenerse y va a empezar a aplanar tu pisada. Ah, yo no la tenía así. Ah, pero yo no tenía la parte delantera tan ancha antes. Yo ahora tengo que utilizar los zapatos W. Es porque durante toda su vida no utiliza un zapato adecuado y el pie se adapta a lo que tú lo pones. El cuerpo tiene la facilidad de adaptarse a lo que tú lo pongas. Si yo me pongo una faja por 9 meses, por 10 meses, por 12 meses, va a llegar un momento que se me va a hacer una cinturilla. Eso es igual con los pies. Si tú acostumbras el pie a andar en un zapato inadecuado, el pie se va a adaptar a esa forma y va a coger la misma forma del zapato.
Por eso es que los pacientes cuando se ponen zapato punta estrecha, los deditos se les juntan así, vienen los deditos en garra y empieza a salir el juanete. Entonces, el zapato sí, definitivamente juega un papel bastante importante en la salud de los pies. Bien, la verdad que esto ha sido un manjar de conocimiento y de que los pies en realidad son muy importantes, no solamente la cabeza, el cuello y las manos. Vamos a recordar entonces, doctora, dónde la podemos encontrar, sus contactos, sus redes. Claro que sí, estamos en Incora, calle Señoritas Villa, casi esquina Profesor Juan Bosch, eso es casi al lado del parqueo del centro médico. Ahí estamos miércoles y viernes todo el día, así que pueden contactarme a través de mis redes sociales, Marlenis Peralta, y pues por ahí está el link para las citas y cualquier duda que necesiten saber, pues a su orden. Bueno, pues excelente, es un júbilo para nosotros en este AO Podcast de Arthur Ortiz que hayas atendido el llamado y que gracias que podemos contar contigo aquí en La Vega, señores, con unos equipos de una última generación para hacer el mejor y adecuado diagnóstico de tus pies. Reitero, no esperes tener una lesión, vamos a prevenir y encontrarás a la doctora para orientarte, educarte y atenderte antes, durante y después de esa dicha lesión. Muchísimas gracias, mi doctora. ¿Algún mensaje final para esa audiencia? Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Espero que le haya servido de algo esta información a todos los que nos están viendo y escuchando. Y pues como dice el doctor, prevenir. Para mí la medicina es preventiva. Claro, ya si hay condición uno la trata, pero les invito a que vamos a prevenir esas patologías que podemos tener mejores resultados si la prevenimos a que ya cuando estén. Así que vuelvo y les reitero, estamos a su orden. Cualquier duda, sugerencia, inquietud, puedes escribirme a través de mis redes sociales y le voy a responder o pueden realizar una cita para que podamos ver su caso. Pues bien, las manos de Marlenis Peralta le generan salud a tus pies. Me encanta. Para finalizar, aunque siempre debemos empezar con Papá Dios, queremos dar este momento siempre para rogar y orar por la salud de nuestro colega Ambiorix, el cual está en una situación delicada y realmente le dedicamos siempre este espacio para que sepa que estamos en oración con él. Nos veremos en nuestro próximo episodio. Gracias.